tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista, bienvenidos al tiempo de analizar la actualidad. En varias ocasiones en este programa hemos tratado ya de manera, pues de momento bastante sucinta, lo que está ocurriendo en el puertito de Adeje, esa actuación urbanística de la que, por ejemplo, hemos hablado aquí en esta mesa con el ambientólogo Adrián Flores, o también el otro día contábamos pues lo que ocurrió en esa multitudinaria asamblea que el pasado fin de semana reunió a más de 500 personas en el puertito de Adeje para informarse y para protestar, también para visibilizar ese movimiento de protesta ante un proyecto urbanístico que propone ocupar más de 437.000 metros cuadrados de suelo, con 420 residencias de lujo, un hotel, piscinas. La verdad que una situación que llama mucho la atención porque es una de las pocas zonas, además rodeada por espacios protegidos, que se encuentra sin urbanizar, sin donde el cemento de momento hasta ahora no había llegado. Por eso, mucha gente, una vez que ha conocido el proyecto, se ha levantado, se está organizando, pero nosotros también queremos afrontar lo que está ocurriendo y hacerlo desde el punto de vista científico. Hoy hemos hablado, o queremos hablar, con dos expertos con los que vamos a repasar dos ambientes, dos ámbitos que son muy importantes. Uno es la ordenación del territorio, cómo se ordena nuestro territorio, cómo entendemos nuestra relación con el suelo, con ese espacio que nos rodea, y también hacerlo desde el punto de vista de esa naturaleza y del respeto que tenemos que tener, pues por ejemplo también a las especies que hay en la zona, y en este caso hoy vamos a hablar en concreto también de esa riqueza que hay debajo de nuestro mar. Para ello nos acompañan el geógrafo Víctor Martín. Víctor, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, encantado. Y está con nosotros también Pablo Martín, que es biólogo marino. Bueno, Pablo, gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito, vamos a intentar mezclar estas dos especialidades que ustedes controlan también para informar a nuestros espectadores de por qué es importante esta zona y cuál es la afectación que va a tener este proyecto. Pero Víctor, a mí me gustaría empezar hablando un poco del desarrollo urbanístico que ha tenido el sur de Tenerife, ¿no? Desde una zona que en los años 60 era eminentemente agrícola y que, sin embargo, bueno, pues con el desarrollo del modelo turístico que actualmente conocemos, pues se ha convertido en lo que hoy vemos, menos esta zona de La Caleta, que quizás es una de las pocas zonas, quitando la actuación de Playa Paraíso, que se había desarrollado. Cuéntanos un poco, Víctor, porque esto lo has estudiado, lo has investigado, ¿cómo fue ese desarrollo urbanístico y por qué se está desarrollando ahora la zona de La Caleta? Bueno, pues el contexto general hay que introducirlo dentro de Canarias y también dentro del contexto del Estado español, ¿no? A partir de los años 60 el desarrollismo inicia una nueva etapa de apertura del régimen franquista y había dos apartados fundamentales en los que quería basarse esa nueva etapa desarrollista. Una era el crecimiento de las grandes ciudades españolas y el otro la apertura de España hacia el desarrollo turístico, sobre todo en las áreas litorales. Y ahí, claro, Canarias entró de lleno en esa dinámica, ¿no? ¿Cómo se encontraba Canarias en aquellos momentos? Pues, efectivamente era una sociedad todavía muy vinculada a la actividad primaria, del sector primario, y no había ninguna experiencia turística en el sector. Entonces, ¿qué pasó? Que los grandes propietarios de la tierra, que en el sur de Tenerife dominan prácticamente todo el litoral, estaban en manos de muy pocas familias y empresas, pues ante la crisis del tomate y del plátano deciden recalificar sus fincas para dedicarlas a la promoción inmobiliaria turística. Y ahí, a partir de los años 60, empieza todo ese desarrollo urbanístico vinculado al turismo, cuyos primeros referentes fueron el acantilado de Los Gigantes, la zona de Santiago del Teide, y Tembel, en el municipio de Arona, ¿no? Y muy prontamente también, a finales de los años 60, comienza el desarrollo de lo que sería el sector de Adeje, de Playa de las Américas, del entorno de Playa de las Américas, que abarca tanto el municipio de Arona como el de Adeje. Y ahí, a partir de ese momento, localizamos cómo el desarrollo de esas organizaciones turísticas contemplan fases expansivas, siempre coincidiendo, curiosamente, con la llegada de capitales extranjeros. Es decir, que ese desarrollo no es propio de una burguesía, digamos, canaria, ¿no?, autóctona, sino que ellos se limitan a poner la tierra y espera a que lleguen esos capitales extranjeros hacia el lugar, ¿no? Un fenómeno que se repite en el caso de La Caleta, sí. En este caso del puertito de Adeje. Se repite nuevamente, yo diría que sería ya casi un cuarto periodo digamos, inmobiliario turístico. El primero fue el 69-73, coincidió con esa apertura de España y la llegada de capitales alemanes y europeos hacia las islas. Luego hubo otro en el 86 y el 89 que coincidió con la entrada de España en la Comunidad Europea y la libre circulación de mercancías, capitales y dinero. Luego hubo otra ya más reciente y más conocida, que es la del 2000 al 2008, que es la llegada del euro y todo este exceso de capitales que había en Europa y en el mundo y que dedicaron su atención a la actividad de la vivienda y la promoción inmobiliaria. Y ahora parece que después de la pandemia, después de esa crisis del 2008 de la cual no habíamos salido, comienza otra nueva etapa cuyo primer referente, no, ya hay varios, ¿no?
¿no? Existen varios en la isla, pero uno de los referentes que ahora estamos debatiendo es precisamente el puertito de Adeje, ¿no? El puertito de Adeje, donde además, bueno, pues se encuentra ubicado en una zona que tiene importantes figuras de protección en los alrededores. Al lado está la zona de La Caleta, que es un espacio natural protegido porque es un sitio de interés científico, y además, bueno, pues todo ese litoral forma parte de la zona de especial conservación Tenorrasca. Pablo, ¿por qué esto es importante? Explícanos un poco en qué consisten estas figuras y por qué está tan protegida esta zona. Vale, la zona especial de conservación de Tenorrasca es una franja marina que va desde Los Gigantes hasta Punta de la Rasca, cerca de Las Galletas, y alberga una biodiversidad marina y costera, sobre todo, bestial, ¿no? de las mayores del archipiélago, y tenemos un sinfín de especies. ¿Qué pasa? Que coincide con la zona más masificada de la isla, con más construcciones, con más litoral perdido, y esto enfrenta lo que es la conservación con el desarrollo poblacional o turístico que están haciendo en esa zona de la isla. Para que la gente se haga una idea, justo enfrente de todo ese litoral del sur está la mayor concentración de calderones tropicales, o una de las que más se conoce del mundo. Tenemos un sinfín de especies de cetáceos, de tiburones, de peces, de atunes, de un montón de especies que, si me pongo a nombrar, pues no acabaría aquí hasta mañana. También tenemos aves marinas que nidifican en la costa, aves terrestres que nidifican la costa, que necesitan ese litoral para alimentarse, para reproducirse, para criar y seguir, ¿no? Y que parece que hoy en día a este tipo de inversión pues le molesta, ¿no? Esa biodiversidad, esa naturaleza, porque lo que quieren es eliminarla para poder seguir con ese desarrollo insostenible, ¿no? Y lo que la gente tiene que entender es que aquí en Canarias no solo somos canarios nosotros, ¿no? que nacimos y crecimos aquí, sino también nuestra naturaleza, nuestras especies, nuestros paisajes, nuestros entornos, y que hay que tratar de desarrollarnos de manera integrada con ese entorno, ¿no? No eliminarlo para nosotros plantar un hotel o lo que sea. ¿Cómo puede afectar este proyecto urbanístico pues, a esas especies? Pues lo primero, y es una de las cosas que va en contra de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, apoyada por el Gobierno de Canarias, es la destrucción de hábitat, la pérdida de coberturas vegetales, la alteración de la zona, posibles vertidos de aguas residuales a la costa. No sé yo si este proyecto cuenta con esa proyección de depurador, aguas residuales y demás. También la masificación, ¿no? Es decir, más personas para esta zona turística, para hacer más actividades. Tienen planteado también un pequeño puerto, y cuanto más personas y más actividades, mayor el riesgo y mayor los impactos, ¿no? Ya sabemos mucha gente los problemas que hay con las tortugas, de impacto, de redes que se quedan atrapadas en basura. Los cetáceos también sufren impactos, no solo por grandes ferries, sino también por barcos más pequeños, que muchas veces pasa desapercibido. También se puede fomentar un tipo de pesca recreativa que cada vez es más demandada, y los fondos marinos de Canarias han perdido el 90% de sus peces, con lo cual seguir utilizando esta naturaleza como reclamo turístico extractivo no integrado pues supone ir en todo lo contrario a lo que marcan las normativas tanto autonómicas, nacionales y europeas, ¿no? Que no es algo que nos inventemos nosotros, sino que está marcado ya. La verdad es que una de las cosas que llama la atención de todo esto, también Víctor lo comentabas antes, es cómo se repite ese patrón de terratenientes locales que pues, se alinean con patrimonios extranjeros. En el caso del puertito, los inversores son inversores belgas que además, bueno, pues el modelo que plantean incluso ya han anunciado en algunos espacios que tienen una parte importante de esas villas, de esas residencias vendidas a personas, lógicamente, de Bélgica. Y claro, mucha gente se pregunta, bueno, ¿esto cómo afecta este tipo de organización o de ordenación del territorio, digamos, a la idiosincrasia de la zona, a la relación, en este caso también, de la población local con ese espacio, y sobre todo también cómo podría afectar a las personas que viven allí, que llevan años haciendo su vida en esa zona del puertito de Armeñín, el puertito de Adeje? Sí, el tema de lo que sería ya la ordenación del territorio en la zona es que Adeje es un municipio paradigmático de cómo no se deben hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Adeje comenzó su desarrollo urbanístico, en la costa por supuesto, ya incumpliendo la propia ley del suelo. Es decir, la primera parte de lo que antes denominamos el tema del desarrollismo español se basó en la ley del suelo del 56, ¿no? Entonces, como estaban llegando capitales extranjeros al sur de la isla y hacer un plan general era muy costoso, se inventó a través de un artículo de esa ley, que era el artículo que hablaba de planes especiales,
pues se creó una circular en la isla, que eran los planes especiales con finalidad turística. De tal manera que tú, si tenías una finca de más de 10 hectáreas, podías declararla urbanizable presentando un plan de ordenación. Entonces, ADEGE se hizo Playa de las Américas, fase 1 y 2, Playa de las Américas fase 3, que es Arona, Torbisca, San Eugenio, Fañabé, todos estos planes se aprobaron sin ordenación general del municipio, sino simplemente era el propietario que contrataba a un arquitecto o un ingeniero y elaboraba un plan sobre esa finca. O sea, aquí no ha habido una planificación. No ha habido planificación, un modelo de municipio, claro, digamos. Y primero, que tendría que haber sido comarcal al menos. Por lo menos comarcal, insular por supuesto, de destacar, pero tenía que haber sido al menos comarcal. No había una idea de ciudad turística. No había una idea de ciudad turística, sino fue simplemente esos acomodos entre los grandes propietarios locales y los inversores extranjeros. ¿Vale? Entonces, en una segunda fase, cuando ya entra en funcionamiento la ley del suelo del año 75, lo que ocurrió es que ADEGE tampoco desarrolla ni siquiera normas subsidiarias, no ya plan general, sino normas subsidiarias, que es una categoría un poco inferior a lo que sería un plan general. Entonces, ¿cuál es la forma de expansión que tuvieron en ese periodo del 86 al 89? A través de la modificación de las normas subsidiarias, es decir, una modificación puntual. Y así surge toda la zona de Playa Fañabé hacia los grandes hoteles que existen hasta el entorno de la Caleta. Con modificación que después se amplió a la zona de Barranco de las Torres y Olla Grande. Y no tenía desde todavía plan general de ordenación. Habría que esperar allá este siglo, al 2008, para que se aprobara un plan general de la zona, que lo que hizo fue recoger todas las expectativas urbanísticas que ya existían con anterioridad, más sumar nuevo suelo urbanizable al municipio, ¿no? ¿Y cómo es la situación de este suelo ahora mismo que se pretende construir? O sea, ¿entra dentro de lo que prevé el plan de ordenación desde 2008? Sí, en el 2008 se clasificó ya ese suelo como suelo urbanizable, ordenado, con esos parámetros que contempla las leyes actuales. El tema es que vuelve a ser una cierta chapuza más respecto de lo que es los parámetros del siglo XXI. Es decir, estamos entrando ya en que podíamos aprender de lo malo que se hizo en la etapa anterior del siglo XX y meternos ya en el siglo XXI con los nuevos parámetros medioambientales que puedan significar una recualificación incluso del producto turístico del sur de Tenerife. Pero estamos volviendo, es como una involución, es como volver al siglo XX a hacer otra vez una ordenación de una finca concreta que tiene una forma determinada y que ha sido apoyado por un determinado propietario en connivencia también con otro exterior. Es muy interesante, ¿no? Porque al final aquí estamos haciendo un ejercicio que parece que en la práctica no se hace, y es el de, bueno, pues disciplinas que son distintas en principio, pero que se pueden y que se deben, en este caso, de compatibilizar, ¿no? Como puede ser la ordenación del territorio desde el ámbito de la geografía, incluso del derecho urbanístico, pues con la conservación, ¿no? O sea, esto llama mucho la atención. Entiendo, Pablo, que esto aquí no se respeta, ¿no? O sea, que al final parece que hay una ordenación urbanística que va por un lado y la normativa, por lo que tú cuentas, y digamos la forma de entender la naturaleza va por otro ahora, ¿no? Exacto, 100%. A día de hoy aquí en Canarias hay cosas que no se entienden teniendo las normativas que tenemos y las construcciones que hacen, ¿no? Y, por ejemplo, este tipo de construcción es otra. A mí me sorprende mucho que el Gobierno de Canarias, consejerías de Medio Ambiente, de Transición Ecológica y demás, defiendan que estamos en un momento complicado con el cambio climático, que hay que tomar medidas, que hay que hacer determinadas acciones, pero en cambio a la hora de la verdad hacen todo lo contrario. Es decir, si tú quieres frenar o reducir el cambio climático es resultado de un montón de cosas, como la pérdida de biodiversidad, la pérdida de suelo, la pérdida de bosques, de vegetación, la desertificación, y al final hay que pensar también un poco con la cabeza y tener un desarrollo lógico y respetado con el entorno, ¿no? Porque si tú vas a construir algo en la zona más seca o una de las más áridas de la isla, no tiene ninguna lógica que crees grandes jardines, que cada habitación o cada hotel tenga esas piscinas inmensas o que cada villa tenga una piscina, porque eso al final son recursos que se están consumiendo por parte del turismo y que afectan a los habitantes de aquí, que vamos a seguir viviendo aquí dentro de unos años, ¿no? Porque al final muchos turistas vienen y se van. Es que llama la atención porque uno de los datos que son oficiales, yo lo leía en un documento del Ministerio de Transición Ecológica, es que el turista gasta entre 2 y 3 veces más, o consume entre 2 y 3 veces más energía que la población local. Claro, si tenemos en cuenta esto con lo que nos estás comentando, Pablo, al final todos estos apellidos de sostenibilidad que suelen acompañar a estos proyectos entiendo que no son reales.
Sí, y me da pena porque lo único que causan es rechazo a mucho sector de la sociedad, que cuando escuchan la palabra sostenibilidad ya la ponen en duda y ya esto no es sostenible y demás. Y eso lo único que hace es perjudicar realmente a las acciones y a los estudios científicos que buscan esa sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, en el puertito de Adéjede, ahí en la zona del puertito, se han presentado muchísimas iniciativas desde hace muchos años para poner en valor, por ejemplo, el tema de las tortugas marinas, que están a 5 metros de la costa, es decir, que se pueden ver muy fácilmente, o se veían, y el Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias no han hecho nada por ello, no han querido darle el valor a esa naturaleza, no han querido protegerla. Esto también es importante porque dentro de las críticas, digamos, o de las personas que incluso apoyan este proyecto, está la de, oye, es que aquello, pues realmente hasta la propia población local ha generado un impacto allí y allí durante muchos años pues se ha abandonado toda esta zona y se nos responsabiliza un poco a la población local. No sé hasta qué punto también somos responsables nosotros o las administraciones de lo que ha ocurrido allí. Hay un hecho que poca gente se para a pensar, y es que durante muchos años aquí en Canarias, como bien comentaba Víctor, se ha hecho un crecimiento de espaldas a lo que nos rodea, de espaldas a nuestra naturaleza, de espaldas a nuestro entorno, y mucha gente local no ha sido consciente, no es que lo hayan hecho adrede, sino que a lo mejor no sabían la importancia de tener tortugas delante de tu casa, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente han dejado abandonar la zona, la han dejado morir, al igual que hay otros muchos sitios de Canarias y de Tenerife con una gran importancia biológica y natural que no le están dando la importancia y no están cumpliendo con las normativas. Y eso al final lo único que genera es esto, ¿no? De repente encontrarte una zona degradada, destruida, y entonces ya es la excusa perfecta para hacer o este proyecto u otro de otro estilo, ¿no? Es habitual, Víctor, que en zonas donde llega esa expansión del turismo pues, y habita población local, esa población local acabe siendo expulsada, ¿no? Lo vemos, hay muchos ejemplos en Canarias, Las Palmas de Gran Canaria es un caso bastante claro, pero aquí también en el sur de Tenerife lo que ha ocurrido en Los Cristianos, lo comentábamos también antes de empezar la entrevista. ¿Crees que es lo mismo que va a pasar aquí? Que al final la población local va a ser expulsada ya no solo de vivir en esa zona, sino incluso del uso de esa zona. Hombre, los ejemplos están ahí, ya existen bastantes casos de ese tipo y lo que estamos viendo es que la población local se está viendo marginada, por ejemplo, de un acceso al litoral creciente. Una es por la recualificación de la zona, que hace que sea más caro poder alquilar, por ejemplo, o comprar y hacer una casa en esa zona litoral. Y otro elemento que está incidiendo bastante ahora en los procesos de gentrificación es el tema de la vivienda vacacional también, que está encareciendo los alquileres enormemente y por lo tanto quienes pueden acceder a ese alquiler vacacional también son clase media o clase alta. Entonces ese proceso que se está dando y que tenemos ya experiencia en varios lugares de las islas, en concreto de la isla también, no cabe duda que allí se va a producir también, va a ser así, ¿no? Porque curiosamente los habitantes de la isla se han visto marginados y se han visto obligados a construir sus casas o hacia el interior, en el traspaís, hacia el interior, fuera del litoral, expulsados precisamente de esas áreas donde debería haber una convivencia. Si tanto hablamos de la convivencia, de que somos anfitriones de una población turística que viene aquí, que quiere conocer nuestra cultura y nuestro territorio y nuestras costumbres, pues lo lógico sería que conviviéramos de forma conjunta, ¿no? Y no unos disfrutando de unos recursos naturales que además no son renovables y otros viven a costa, digamos, con esos empleos en precario y con un sistema económico además que no da más de sí. Es decir, un dato que conocemos bien, ¿no? Es decir, con 10 millones de turistas teníamos unos 350.000 empleos y con 16 millones de turistas tenemos la misma cantidad de empleos. Entonces eso demuestra que el modelo está agotado ya de por sí y que hay que tender, siendo posibilista, a una recualificación del producto turístico que oferte diversidad de ese producto y al mismo tiempo garantice los puestos de trabajo para la población que vive en las islas. Hay mucho pánico a eso de cambiar el modelo turístico. Parece como que nos hemos movido ya en unas cifras en las que hay como una cierta ganancia, una cierta aportación. De hecho, es verdad que aporta el 35% del Producto Interior Bruto de Canarias. Y hay miedo a cambiar eso. ¿Realmente se puede cambiar sin que suponga un riesgo o una quiebra de nuestra economía?
Vamos a ver, si nosotros mantenemos el actual modelo, suponiendo que no hubiera más, o sea, yo creo que hay que decir ya al desarrollo turístico inmobiliario, me refiero, no al desarrollo turístico, sino al desarrollo turístico con base inmobiliaria detrás, con eso vamos a tener que convivir, evidentemente, durante años, ¿no? Entonces, ¿dónde está la política alternativa por parte de las administraciones públicas y también del empresariado con respecto a esa diversificación económica? Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, energías renovables, aquí hay un campo enorme de energías renovables, agricultura. Es decir, que aquí tenemos una serie de sistemas agrarios tradicionales que tienen una vigencia enorme, que se están perdiendo con un 80% del territorio abandonado, del territorio agrícola, y podemos producir cualquier cosa. O sea, Canarias puede producir cualquier alimento que nos podamos imaginar, y al mismo tiempo con una ganadería, además con especies autóctonas propias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no se camina también? Es decir, vamos a sostener el turismo, bueno, si queremos, porque es la base de la economía, pero vamos a intentar diversificar, porque ya lo vimos en la pandemia. Turismo cero, ¿no? Que no vino ningún turista aquí y se pudo escapar simplemente gracias a los ERTE. Con consecuencias sociales posteriores también de mucho cierre de empresas, de pequeña y mediana empresa, que tanto se habla y que se ha visto perjudicada por ese cierre, y al mismo tiempo con el paro que no termina de disminuir tampoco en el archipiélago, ¿no? Hablemos de ese cambio del modelo turístico. ¿Cómo se tendría que enfocar desde el punto de vista, en este caso, pues del respeto a nuestro entorno y a la naturaleza? Pues mira, yo personalmente he viajado a muchos sitios que mucha gente me acusa que estoy en contra del turismo, y bueno, pero yo he viajado a muchos sitios del mundo, y por ejemplo se me viene a la mente el Parque Nacional Marino Cabo Pulmo en México. Era una población local, bueno, siguen siendo una población local de pescadores, que llegaron a una situación en la que no tenían pesca. Los fondos marinos estaban vacíos, estaban destrozados, lo mismo que pasa aquí en Canarias, que es una vergüenza que unas islas como somos, con la riqueza que tenemos en los mares, estén los fondos como están y prácticamente la pesca desaparecida. Pues esa gente se dio cuenta de que no podían seguir viviendo o con ese modelo, y lo que hicieron fue proteger la zona, darle valor a los tiburones, darle valor a los peces mediante el buceo, mediante la observación de cetáceos y un montón de actividades. Y ahora mismo esa población que acabó, entre comillas, y alrededores, con ese ecosistema, ahora son los primeros que no les toques ese ecosistema, no les toques ese parque nacional, porque les da de comer mucho más de lo que les daba antes, ¿no? Y allí no tienen un macro puerto, no tienen macro barcos, no, es decir, es todo pequeño, todo siguiendo la línea del respeto. Nadie habla aquí de tirar hoteles abajo, ni de prohibir cerrar aeropuertos, ni nada por el estilo. Aquí se habla de que lo que está pues se quede como está y se mejore en cuanto a, por ejemplo, a ser más sostenible, recursos renovables y demás, pero todo lo que se quiera hacer a partir de ahora, que tenga en cuenta todo esto, ¿no? Que no haga falta eliminar unas tortugas marinas para poder poner un hotel, que no haga falta acabar con el chorlitejo patinegro, por ejemplo, una ave marina, para construir otra cosa, ¿no? Entonces, quizás se debe empezar a apostar, pues, por ejemplo, que en el sur de Tenerife haya un museo de la ballena, que es algo que no tenemos aquí ni que vamos a tener, pues porque por aquí hay ciertos intereses, o que en la zona de La Caleta o del puertito de Adeje hay un aula marina. ¿Y por qué no interesa tener un museo de la ballena? Pues porque quizás aquí en Canarias y en Tenerife el mensaje para ver ballenas o delfines no es míralo en el mar, sino vete a una piscina y lo ves, ¿no? Entonces quizás por ahí van un poco los tiros. Y por ejemplo el avistamiento de cetáceos aquí en Canarias y en Tenerife es un sector muy mal reconocido, entre comillas, lo tienen como un poco dejado de lado, y debería ser un top 1 de reclamo turístico sostenible, ¿no? Que al final tampoco se trata de llenar todo eso de más presión. Lo cierto es que hablabas un poco de esas infraestructuras. A mí me llama la atención porque, bueno, es lógico que los constructores o la patronal de la construcción pida más infraestructura, al final es su nicho de negocio, pero también he escuchado, por ejemplo, al presidente del Cabildo de Tenerife hablar de que la isla necesita más infraestructuras. ¿Necesita más infraestructuras Tenerife? Yo siento miedo cuando escucho esas declaraciones porque no sé qué más quieren de esta isla. Es decir, creo que ya 1 millón de habitantes más el turismo en una isla, que somos una isla, que no somos una Berlín, París o otra ciudad así gigantesca, es insostenible. O sea, es que se ve desde un montón de puntos, desde un montón de profesiones científicas, que es que no, o sea, estamos llegando a un punto de colapso, si es que no estamos ya colapsados, ¿no? Y todavía querer más, no sé a dónde va a llegar la isla, ¿no? La verdad es que no tenemos tiempo para abordarlo todo, todos los asuntos interesantes que se abren a raíz de esta actuación en el puertito de Adeje, ¿no? Pero
también yo creo que es muy interesante lo que tiene que ver con la influencia caciquil o del caciquismo en el desarrollo también de esta zona, sobre todo en islas más pequeñas, como ha ocurrido en La Gomera, pero también en el sur de la isla de Tenerife, ¿no? ¿Cómo ha afectado ese fenómeno quizás a ese desarrollo urbanístico, Víctor? Bueno, en la época en que el sur de Tenerife era agrario, las explotaciones agrícolas se explotaban a través de la medianería, ¿no? La medianería, es decir, que el cultivador directo hacía todo el trabajo, la mitad era para el dueño, que nunca se presentaba en la finca, y la otra mitad la cobraba la familia de aparceros o de medianeros que había, ¿no? Yo creo que no hemos avanzado mucho en ese sentido, es decir, ahora somos unas islas turísticas, pero resulta que tenemos una mano de obra que dice que cobra un salario, pero que en realidad son los nuevos medianeros de esas explotaciones turísticas. Es decir, seguimos en manos de 4 o 5 cadenas hoteleras que no son de aquí, hay algunas de aquí, evidentemente, pero vamos a calcular en torno al 20%, pero el 80% son cadenas hoteleras foráneas que explotan a la población de la misma manera que se hacían en aquel momento. Y ese sistema económico genera un sistema político caciquil. O sea, el caciquismo es una consecuencia de ese sistema económico. Como no ha variado, lo único que ha variado es la actividad, pero la forma digamos, de obtener renta sigue siendo a través de la renta de la tierra. Antes era la agricultura y ahora es la explotación turística, un hotel, los complejos de apartamentos o villas o lo que sea. Entonces eso genera ese caciquismo y es necesario ese caciquismo porque políticamente hace que esos partidos caciquiles puedan hacerse, por los favores entregados a esa población trabajadora, puedan perpetuarse en el poder. En el caso de ADEGE ya tenemos que va más de un cuarto de siglo, ¿no? Bueno, va para medio siglo pronto. Pero a mí siempre me ha llamado la atención cómo a finales, bueno, del siglo XIX, pero también en el siglo XX, por supuesto, esas, digamos, redes caciquiles eran capaces de influenciar en la administración municipal, sobre todo, porque al final era la más cercana. ¿Crees que eso sigue pasando a día de hoy? Sigue pasando y tanto. O sea, sigue pasando. Yo recuerdo que la gente porque esto está estudiado y está demostrado, pero a día de hoy sigue pasando. Sigue pasando. Todavía se producen elecciones en las que se va a buscar a los viejitos, a los centros de tercera edad, para ir a votar. Y va el coche o la guagua del alcalde que quiere perpetuarse o del partido que quiere perpetuarse en el poder, ¿no? Y a un nivel, a una envergadura mayor, ¿se siguen tomando decisiones como urbanísticas como esta en base a intereses privados más que al interés público? Sí, mucho más, porque fíjense ustedes, el caso del puertito de ADEGE. El caso del puertito de ADEGE es una enorme finca, que estaba en manos de una familia asentista. Por eso, al principio comentabas que por qué esa parte de ADEGE no se había desarrollado. Sí. Eso fue precisamente porque había tal concentración de la propiedad en ADEGE que afectaba a esa parte del municipio que hasta que los propietarios no decidieron recalificar su finca, aquello permaneció con cultivos de tomate y de plátano. Cuando ya deciden los herederos de que el negocio urbanístico y turístico era mayor, entonces es cuando empezó a desarrollarse ADEGE. ADEGE tenía, hasta hace poquitas décadas, no llegaba ni a 10.000 habitantes. Y ahora tiene más de 40.000, si no me equivoco, cerca de 50.000 habitantes. Votan 10.000, en verdad. El último censo fueron de 10.000 porque hubo una extensión del 60%. Es el municipio de Canarias que más ha crecido. ¿Por qué? Porque se abrieron los intereses urbanísticos a través de las instituciones locales, a través del control de los ayuntamientos, a ese proceso urbanístico en el litoral y hacia el interior para viviendas privadas. Entonces sigue habiendo esa conexión directa, ¿no? Otro día tenemos que hacer otro programa para hablar de esos apellidos y de esas familias, porque al final son apellidos que pues, muchos de nosotros conocemos y que además también se han diversificado han pasado de la tierra al sector turístico, al sector inmobiliario, incluso hasta al sector sanitario, ¿no? En algunos casos. La verdad es que, Pablo, Puertito de ADEGE, hay una movilización. La verdad es que en las redes sociales me ha llamado mucho la atención la rapidez con la que se ha movido esto. Me llama la atención también porque al final ya desde 2014 se presentó este proyecto y había quedado un poco pues, en segundo plano, pues parecía que, bueno, que no iba a salir adelante, pero sin embargo lo que estaban haciendo pues, era caminar, digamos, en la parte administrativa, ¿no? Como parece que está quedando claro en estos días. ¿Crees que hay posibilidad de parar esto? Si se mira por la legislación, por las normas ambientales y por el conservar y ir en la línea de la sostenibilidad y de la conservación, debería, porque hay muchos documentos que no hay por dónde cogerlos y también recordarle a la gente que la isla de Tenerife es de todos, ¿no? Que estamos hablando de un municipio, pero que al final ese litoral, esa zona y nuestra naturaleza no le pertenece a un solo municipio, ¿no? Que al final hay que pensar en un uso de territorio compartido, de un litoral, del poco que queda sin explotar.
y yo creo que podría hacerlo, pero está difícil. Y las redes sociales, la verdad que yo desde aquí quiero agradecer a todo el mundo que me ha ayudado en esta lucha, que yo solo tengo 26 años, que yo hace unos años pues estaba en la universidad sin saber nada de esto, y que gracias a las redes sociales muchos políticos, entre comillas, se están poniendo a trabajar, ¿no? También pasó con los charcos, con Fonsalía y con muchos otros temas, que si no es por las redes sociales, aquí nadie mueve un dedo de la clase política para al menos cuestionar e inspeccionar este tipo de proyectos. Pero sí que es verdad que ha habido una reacción política, no sé hasta qué punto es real o va a ser efectiva, pero sí que es verdad que la ha habido, es decir, y ha habido una reacción efectiva en casos como el de Fonsalía, en el de la Tejita, hasta que bueno, pues al final también jurídicamente pues se resolvió lo que se resolvió, pero bueno, sí que ha habido cambios en la política, digamos, del gobierno. Eso pues parece un buen síntoma. Pero también parece que hay cambios dentro de la sociedad, ya no solo por las redes sociales, sino parece que hay una sociedad más concienciada. Yo no sé si tú lo ves así, Víctor, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que estamos en otra etapa diferente. Afortunadamente, eso sí es producto del siglo XXI, no lo que estamos hablando anteriormente, que es del siglo pasado, o del XIX incluso, pero el siglo XXI sí. Yo creo que ya nuestra juventud ya tiene una formación cultural que hasta hace 3 o 4 décadas no existía en esa manera. Existen también elementos de luchas sociales, luchas por el territorio, que en Canarias yo creo que es puntera a nivel del Estado, incluso diría yo. Se ha logrado paralizar diferentes propuestas de transformación del territorio gracias a esas plataformas que se han ido constituyendo, y esta es una más. O sea, yo soy optimista en ese sentido, es decir, que la presión a las instituciones y la unidad del pueblo, pensemos que Canarias no tiene sino 2 cosas, 2 recursos nada más. Tiene 2 recursos importantes, que es el territorio, es decir, los recursos naturales que tenemos y la gente que vive en este territorio. Entonces, esas 2 cosas son importantísimas, salvarlas las 2. Y lo de ADEGE es como una punta de un iceberg, o sea, lo del portito es una punta de un iceberg de un proceso que quiere garantizar la idiosincrasia de los canarios, es decir, la cultura de los canarios que esa juventud ya está aprendiendo, porque lo ha visto y se lo han narrado sus padres y sus abuelos y también lo han estudiado en los libros, unir eso con la protección de ese territorio para tener una mayor calidad de vida en este siglo XXI, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí soy optimista de que se puede lograr que este tipo de infraestructuras no sigan esquilmando los recursos naturales que tenemos. La verdad es que en esa línea también te lo decía Pablo, quizás tú no puedes tener esa perspectiva porque tienes 26 años, pero sí que está el fenómeno ahí. Lo veíamos el otro día con Adrián Flores, el ambientólogo. O sea, hay una gente joven que llega con una conciencia distinta y sobre todo con formación, ¿no? Y yo creo que eso es importante. 100%. Dentro del sector de la profesión, más o menos, ¿consideras que hay unidad en este sentido a la hora de ver este asunto? Sí, 100%. La verdad que, sobre todo en redes sociales aquí de Canarias, hay muchísima gente joven y no tan joven también, haciendo un papel increíble en cuanto a transmitir los valores de la naturaleza a cualquier persona. Y todas las plataformas, personas que se dedican a este tipo de divulgación y de informar a la población, coinciden en lo mismo, que o paramos y buscamos otras vías o la isla y Canarias se va a pique. Pues al final la sociedad es la que suele marcarle los cambios también en la hoja de ruta política, así que nos hemos quedado sin tiempo. La verdad que, Víctor, Pablo, ha sido un placer hablar con ustedes, he aprendido un montón, espero que nuestros espectadores también, y bueno, ojalá que podamos repetir esta entrevista y ya no sea para hablar de proyectos como este, pero en cualquier caso estaremos muy pendientes de todo lo que ustedes publiquen sobre esta cuestión, pero sobre todo de cómo va a avanzar este proyecto. De verdad, muchas gracias a los 2. Gracias a ustedes también. Gracias a ustedes y a seguir. Nos vemos en el camino, ¿no? Como se suele decir, porque la verdad es que lo importante de proyectos como estos es que ustedes, que son los ciudadanos, al final esto no es una cuestión solo del municipio de ADEGE, es una cuestión de toda la isla, es una cuestión de todo el archipiélago, porque estamos hablando de cómo queremos entender nuestra relación con el territorio. Es bueno que estén informados, infórmense sobre lo que está pasando en el puertito de ADEGE, busquen a personas cualificadas en las redes sociales, infórmense también en los medios de comunicación que hablen y con criterio informen sobre esta cuestión. Nosotros vamos a intentar también por nuestra parte que desde los promotores se sienten también en esta mesa para explicarnos su versión del proyecto, incluso de las administraciones implicadas, para ver cómo encajan pues todo lo que, por ejemplo, hoy hemos conocido aquí en esta entrevista, cómo encaja con este proyecto, insisto, que genera pues un impacto muy importante en una de las pocas zonas del litoral de la isla de Tenerife que aún pues había quedado un poco a salvo de todo ese turismo masivo pues que ha colonizado realmente pues todo el sur de la isla de Tenerife. Nosotros nos despedimos, sigan muy atentos a la programación de Piragüe Televisión, nosotros también seguiremos muy atentos a este y otros asuntos y esperamos poder contárselos. Que pasen una feliz noche.